Buenas tardes a todas y todos. Es un placer verles nuevamente en nuestras actividades. Y bueno, esta es la ocasión de que en el día 30 de abril, Día de la Niñez, nos encontramos para escuchar gratamente a nuestro excelente ponente, el maestro José Antonio Ruiz Hernández, oficial nacional de protección de la infancia de UNICEF México, a quien le damos la más cordial bienvenida. Reciban también un afectuoso saludo a todas y todos los asistentes de parte del magistrado Ricardo Salinas Sandoval, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien por motivos de agenda el día de hoy no nos pudo acompañar, pero que está al tanto de estas actividades y por supuesto pendiente de los resultados que puedan emanar de esta jornada de conferencias. Pues bien, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituyó la celebración del Día Internacional de los Niños el 20 de noviembre de 1959, fecha en que se aprobó también la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de esa fecha, cada país ha señalado un día en especial para reafirmar los derechos de la niñez e incidir en la inclusión de la perspectiva de infancias. En México, fue en el año 1924 en el que se señaló el 30 de abril como Día del Niño con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños y las niñas y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como seres humanos. Hoy, 30 de abril, Día de la Niña y del Niño, es un día para reiterar la importancia de incorporar la perspectiva de infancias en el ámbito público y privado, así como de reconocer la importancia de la inclusión de las voces de niñas y niños para atender sus necesidades desde sus perspectivas, de incentivar a que cada día nos sumemos con nuestras acciones a la verdadera inclusión y evitar prácticas adultocéntricas. Que sea este día para recordar nuestras infancias felices, pero también para garantizarle a las niñas y los niños el ejercicio pleno de todos sus derechos. Sin más preámbulo y si me permiten, voy a dar lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente del día de hoy. El maestro José Antonio Ruiz Hernández es licenciado en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios de maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Por poco más de 20 años ha trabajado en la promoción y defensa de los derechos humanos, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las infancias, adolescencias y juventudes y la prevención de la violencia de género, tanto en organizaciones de la sociedad civil como en agencias de Naciones Unidas en México. Actualmente se desempeña como oficial nacional de protección a la infancia para UNICEF y es el encargado de liderar el equipo encargado de las intervenciones en materia de prevención de la violencia, fortalecimiento de los sistemas de protección, prevención de reclutamiento, servicios de atención a niñas, niños y adolescentes, violencia basada en género, acceso a la justicia y fortalecimiento de los marcos normativos de protección a la infancia. Pues, maestro, agradecerle de antemano la disposición para esta conferencia y para todas las actividades que el Poder Judicial del Estado de Guerrero gratamente comparte con UNICEF México y estamos atentas y atentos a escuchar su ponencia el día de hoy. Sea bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Jauregui. Muchísimas gracias también a todas y todos por darse un tiempo para poder tener este espacio. He preparado una presentación que ahora mismo les estaré compartiendo, donde el objetivo central es invitarnos a todas y todos a reflexionar. Em, Cuando hablamos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el sector judicial tiene un rol estratégico, ¿no? Desde los instrumentos internacionales, desde las visiones que existen alrededor de lo que implica la protección, ¿no? De niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de abuso, explotación, negligencia, violencia, que es un poco la sección en la que yo participo en UNICEF. El sector judicial se vuelve un elemento y un espacio estratégico para
promover la efectiva garantía de los derechos y la protección de las niñas, niños y adolescentes. Eh, Desafortunadamente, los avances que hemos tenido para que el sector judicial se adapte a las necesidades, realidades, formas en las que las niñas, niños y adolescentes interactúan, son lentas, son mucho más lentas de lo que esperábamos. A tal nivel que en términos globales está construyéndose una observación general del Comité de los Derechos del Niño, donde se busca establecer cuáles son los mínimos elementos que se tienen que tener en términos del derecho al acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Se han intentado muchas cosas, sí, algunas de ellas no necesariamente las más adaptadas para los niños y las niñas o las que responden mejor a su interés superior. Entonces es en ese sentido que resulta fundamental tener estos espacios de diálogo y de reflexión, ¿no? De tratar de entender en qué condiciones nos encontramos, por una parte, y por otra parte, eventualmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien. Em, Como parte de las reglas de la casa, por ahí quien está a cargo de la moderación, les encargaremos que puedan mutear a quienes puedan llegar a tener un micrófono abierto, y a todas y todos les pedimos revisar que su micrófono esté cerrado con el fin de que las otras y los otros participantes puedan escucharlos. ¿Vale? Bien, ahora sí, iniciaré compartiendo eh, mi pantalla, y ustedes, por favor, me dicen si la pueden ver Sí, oficial. y si ya la pueden ver en modo presentación como tal. Ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, la idea es conversar ahora brevemente acerca de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Eh, Primero, es importante sí reflexionar de que cuando hablamos de los derechos de las infancias estamos hablando de una historia relativamente o un asunto relativamente reciente. Sí encontramos que ha existido una transformación en los enfoques en cómo estamos observando o como habíamos venido observando a los niños y a las niñas y en una transformación a lo largo de la historia de cómo estamos o cómo pensamos a los niños y las niñas. En los primeros inicios, la conceptualización de los niños y las niñas, y esto ustedes recordarán, lo pueden ver en las obras de arte, está asociada a la pureza, a la inocencia, a lo mítico, a aquello casi que es puro e incorruptible, ¿no? Pero en ese mismo sentido, casi casi pareciese ajeno a la humanidad. Es decir, pareciese que los niños y las niñas se cocinan aparte de lo que el resto de las vidas y las personas en realidad suceden, ¿no? Y ese se cocinan aparte, esa visión que existía de estar en otro lado, también implicaba que las obligaciones, los marcos normativos y etcétera, pareciese que no les aplicaban, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo la idea de la pureza, bajo la idea de la inocencia, bajo este asunto mítico de ser ángeles, etcétera, pues en realidad no se asumía que pudieran tener conocimiento, entendimiento de las reglas mundanas, ¿no? De las del hombre, de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se planteaba, no más bien que las niñas, los niños y los adolescentes, pues no necesariamente eran sujetas o sujetos de estos marcos normativos y que más bien alguien tendría que intervenir o tendría que estar de forma intermediaria para con ellas y con ellos, ¿no? Esta visión, ¿no? Se denominó el enfoque tutelar, es decir, donde se planteaba que alguien tuviera que mediar por las niñas y por los niños, interceder, hablar en nombre de, representarles, sustituirles, decir efectivamente lo que ellos y ellas necesitaban.
Desafortunadamente, este enfoque tutelar, cuando se empiezan a complicar las cosas, avanza la historia, la humanidad, la revolución industrial, las crisis económicas y demás, entonces, este enfoque tutelar se transmuta, se traslada a la interpretación de los niños y las niñas como potenciales manos de obra, ¿no? Ante la ausencia, ante la carencia, ante la pobreza sostendida, pues entonces tenemos a seres que están ahí y que de alguna manera tienen que contribuir forzosamente a los ingresos familiares. Pero con un pequeño detalle. Los marcos existentes, los marcos normativos existentes no aplicaban para personas de estas edades. Entonces, las luchas obreras, las luchas de uniones, por salarios mínimos, por capacidades de asociación, no contemplaban a los niños y a las niñas. Y entonces, lo que se genera es un periodo donde los niños y las niñas son obra barata y son obras sujetas de explotación laboral, literalmente, ¿no? Entonces, tomamos a los niños y las niñas como mano de obras que es explotada, que no está sujeta a los marcos normativos, porque los marcos normativos no les toman en cuenta, no están diseñados para ellos y para ellas. Y entonces se empiezan a generar esta visión también, ¿no? Los padres, los hijos, las hijas, los niños, las niñas son propiedad de los padres y de las madres, son una extensión de sí mismos y por lo tanto son ellos y ellas, ¿no? Quienes les engendrados, quienes tienen la decisión por sobre lo que los niños y las niñas puedan hacer o decir o no hacer, ¿no? Siguiendo bajo esta visión del enfoque tutelar, ¿no? Ya un poco pasada la crisis y dándonos cuenta que la esperanza de vida de un niño o una niña que no accedía a métodos, a cuestiones clínicas y de salud, no era mayor a un año, que la esperanza de vida, aquellos que podían brincar ese año, no pasaba de los 7, ¿no? En estas condiciones de explotación, que en general la esperanza de vida era bastante reducida. Entonces viene un sentido, y luego si a eso le sumamos el tema de las guerras y demás, se modifica la visión del enfoque tutelar para ahora pasar a una de protección, no en el sentido de protección como la creemos en UNICEF, de protección frente a la violencia, el abuso, la negligencia, sino más bien de protección y de tutela de los derechos de los niños y de las niñas. Es decir, no les puede suceder nada, entonces ahora los papás y las mamás son los que definen lo que se puede hacer, como tienen que sobrevivir, ¿no? Como ya nos dimos cuenta que estaban muriendo, que no aguantaban, que requerían de cuidado, eh, eh, y pues entonces ahora se modifica esta visión para pensarla ahora como soy yo, la persona adulta, soy la que tiene que decidir por ellas y por ellos, ¿no? Soy la que sabe lo que es mejor para ellas y para ellos. Y entonces soy yo quien define como persona adulta qué va a suceder con ellos. Porque al final de cuentas necesito que sobrevivan, que supervivan y porque de esta forma es como mi legado, mi familia se mantiene, ¿no? Mi esencia como persona se mantiene. Y entonces lo que sucede en esta visión proteccionista, ¿no? Tutelar de los derechos de los niños y las niñas, perdón, de las niñas y niños, entonces niñas y niños se ven como una extensión de los padres y de las madres. Entonces, si se dan cuenta, este enfoque tutelar que se ha ido mutando a lo largo de la historia, pues en realidad pasa por todas las visiones alrededor de los niños y las niñas, menos la única que es en la que ahora nos encontramos, ¿no? Afortunadamente, y que significó un cambio de paradigma, que es el enfoque de derechos, ¿no? Y ahora hablaremos un poco más acerca del enfoque de derechos. ¿Qué implica el enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? La doctora Jauregui mencionaba al inicio de esta sesión que es importante incorporar el enfoque de la infancia, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco acerca de qué implica ese enfoque de derechos de la infancia. Si tienen alguna duda, por favor no duden en utilizar el chat. En un momento más, cuando terminemos, abriremos un espacio para la interacción, ¿vale? Bien, ahora, con la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Sobre los derechos del niño, que es el instrumento internacional que consagra los derechos de niñas, niños y adolescentes.
allá en 1989, se produce un cambio de paradigma. Dejamos esta visión tutelar alrededor de los derechos de las niñas, alrededor de las niñas, niños y adolescentes para pasar ahora a una visión de derechos. Allá en 1989, por eso les digo que es un asunto de no hace mucho tiempo, muchas y muchos de nosotros, de quienes estamos en esta sala, ya habíamos nacido en 1989, quiero creer. Y entonces, algunos otros no, algunas otras no, pero bueno, se enterarán que en esa fecha significó un cambio de paradigma, ¿no? Lo que establece la convención y lo que el mundo acuerda que vamos a entender por los derechos de las niñas, niños y adolescentes se basa en un enfoque de derechos. ¿Y por qué se da este cambio de paradigma? Pues esencialmente porque el mundo, así como sucede con la creación de las Naciones Unidas, reflexionan, los gobiernos globales reflexionan acerca de las pérdidas humanas que ha sucedido a consecuencia de la guerra, lo imposible que puede llegar a ser que un niño o una niña no sobreviva por la falta de alimento, que un niño o una niña muera por la falta de agua, ¿no? Que un niño o una niña sea sujeto a la explotación sexual eh, o a la explotación laboral, ¿no? Entonces, el mundo empieza a reflexionar de cómo estas prácticas que para las personas adultas son completamente impensables, ¿no? Pensar que una persona adulta pueda morir de inanición es algo que pudiese parecer muy lejano, pero que nos damos cuenta que en los países con mayores condiciones de pobreza y limitaciones son ellos y ellas los primeros y las primeras en ser afectados, ¿no? Entonces, una persona adulta puede tener niveles de desnutrición sustantiva, pero las afectaciones que tiene para con los niños y las niñas pueden marcar por completo qué persona será en la vida futura. Una desnutrición crónica puede afectar el desarrollo de los músculos en las piernas, entonces puede hacer que este niño o esta niña desarrolle una discapacidad motriz a consecuencia de la desnutrición, que es distinta a la afectación que puede presentar una persona adulta con desnutrición. Entonces, en estas reflexiones de darnos cuenta cómo a ellas y a ellos, estas nuevas generaciones, ¿no? Estas generaciones que vienen, estas afectaciones son tan graves, eh, forza a los estados a tratar de generar un consenso alrededor de lo que implica la protección, de lo que implican los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este consenso no estuvo exento de sus problemáticas y de sus tensiones. La visión tutelar de los niños y las niñas seguía estando presente. Entonces, muchos países decían, oigan, ¿por qué nos vamos a meter con los hijos y las hijas de las personas? ¿No? O sea, lo que suceda, el asunto de la crianza, de la educación, de la expresión de opiniones, es una responsabilidad, es algo que se discute en familia, que sucede al interior y en lo privado. Y entonces se presentaban un montón de tensiones alrededor de esto, pero justo esas tensiones y esas reflexiones entre quienes participaron en el desarrollo de la convención, su negociación y su adopción, fueron las que marcaron el cambio de paradigma, ¿no? Y que nos llevaron a preguntarnos por qué pensamos que los niños y las niñas no tienen capacidad para poder pensar, sentir, expresarse, decir lo que quieren, decir lo que necesitan, ¿no? Y inclusive tener experiencia. Eh, y aquí es donde en la convención se empiezan a colocar términos como capacidades en desarrollo, ¿no? O como interés superior de la infancia, o como sujetos de derecho, no objetos de derecho, sino sujetos, personas sujetas de derecho. Esta visión nos permite alejarnos de esa visión tutelar, es decir, los niños y las niñas no son mercancía, no son obreros, no son mano de obra, son personas que por el hecho de ser personas tienen derechos, ¿no? ¿Cuáles derechos? Los mismos derechos que las personas adultas tienen, ¿no? Solamente que por sus condiciones, ¿no? Tienen inclusive algo que se denominan como derechos especiales o necesidades especiales que tienen que ser satisfechas,
¿no? Por las instituciones. Entonces, es muy importante no perder de vista este cambio en el paradigma, ¿no? Esta visión alrededor de lo que necesitamos o de qué es lo que incluye la Convención de los Derechos del Niño. En ese sentido, la Convención, lo primero que reconoce es que los niños y las niñas son seres integrales. La visión tutelar pensaba es que están incompletos o están inacabados. Como no tienen madurez, es decir, están inmaduros o inmaduras, ¿no? Entonces no son seres que estén completos. Lo primero que dice la convención es decir, son personas completas, son seres completos, con capacidades desarrolladas hasta la edad y el grado de desarrollo en el que se encuentran, y ese grado de desarrollo depende de las condiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, la evidencia científica nos ha probado que los niños y las niñas que se encuentran en centros de asistencia social, recluidos, ¿no? Básicamente en un espacio, tienen afectaciones a su desarrollo neuronal si entran a una edad más temprana y permanecen por mucho más tiempo que los niños y las niñas que se encuentran en otras formas de cuidado, como familias de acogida o una red familiar extensa, ¿no? Entonces, el desarrollo de un niño o una niña que vivió institucionalizado durante 6 años, así el niño tenga 6 años, va a ser distinto al de una niña o una niña, a un niño o una niña que vivió durante 6 años en un núcleo familiar, sea su familia directa o su familia indirecta, ¿no? Van a tener distintas afectaciones. ¿Esto los hace seres incompletos? No, simplemente las condicionantes bajo las cuales se desarrollaron son distintas y por eso tienen niveles distintos de desarrollo, ¿vale? Pero los niños y las niñas son seres completos. Un segundo elemento que integra la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña es que les reconoce como individuos integrantes de la familia, no propiedad de la familia, no extensión de la familia, sino un integrante más de los núcleos familiares, de las comunidades y con derechos y responsabilidades que son apropiadas para su edad y su etapa de desarrollo. En ningún lado la convención habla acerca de obligaciones y aparte nos encanta siempre cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Es, bueno, sí, sí, muchos derechos, pero ¿dónde están sus obligaciones? Bueno, en el marco de lo normativo, ¿no? Los niños y las niñas, por su grado de desarrollo, no tienen obligaciones. Pueden tener responsabilidades que están dadas con base en su desarrollo. ¿Quién tiene las obligaciones? Quienes son las personas que fungen, ¿no? Como las acompañantes en el desarrollo de los niños y las niñas. Esencialmente, las directas, que son padres, madres o personas cuidadoras. Ellos sí tienen obligaciones para con los niños y las niñas. Y las personas que trabajan en el Poder Judicial lo saben, ¿no? Ante un caso de negligencia, un niño o una niña que se encuentra en condiciones de desnutrición, ¿a quién se le imputa la responsabilidad? Al cuidador primario. ¿Por qué? Porque en quien tiene la obligación primaria son estas personas, ¿no? Estas personas que son entendidas como garantes de derechos. Entonces, en el caso de los niños y las niñas, pueden tener responsabilidades siempre y cuando sean adecuadas a su edad, ¿no? Y a su nivel de desarrollo. No le vamos a pedir a un niño o una niña de 2 años que cargue las compras cuando apenas está empezando a caminar, ¿no? O no le vamos a pedir a un niño o una niña, a un adolescente con discapacidad auditiva de 16 años, que corra a avisar tales o cuales circunstancias. Con base en sus condiciones se asignan las responsabilidades, ¿no?
pero no las obligaciones. Las obligaciones son de los garantes de derechos, que en el caso de niñas, niños y adolescentes, los primeros garantes son los padres, las madres, las personas cuidadoras, el núcleo familiar, y después de eso vienen los otros garantes, que son los ámbitos institucionales, ¿no? El funcionario y los representantes de los estados. Eh, es muy importante también señalar que tienen derechos específicos derivados de sus necesidades especiales. Eh, la supervivencia de un niño o una niña sí depende de la protección y la garantía y del cuidado de las personas adultas, Rápido. ¿no? Eso sí es algo sumamente importante reconocerlo. Si ustedes dejan a un niño o una niña de 3 meses en una cama sin darle de comer, sin que se ejercite, sin que mueva las piernas y las manos, las afectaciones a su desarrollo van a ser muy altas, ¿no? Entonces, esta necesidad, esta dependencia por el grado de desarrollo, si un niño o una niña no se alimenta recién nacido o nacido, no se le proporcionan los alimentos, no va a poder nutrirse, no tiene la capacidad de un recién nacido o una recién nacida de prepararse alimentos, ¿no? Entonces, esta relación de dependencia por el ámbito fisiológico, esta relación o necesidad de orientación, no por la falta de experiencia o por la experiencia limitada, ¿no? Genera estas necesidades o estos derechos especiales. Cuando hablamos de derechos especiales, hablamos, por ejemplo, de la necesidad de privilegiar el interés superior o el interés superior de la niña o del niño o del adolescente por sobre otros elementos. Eh, o, por ejemplo, la necesidad de la atención inmediata o expedita, porque si no tomamos una medida ahora mismo, pueden existir afectaciones que van a marcar su desarrollo. Es decir, la afectación, si no se toma la medida o no se genera la intervención en este momento, afecta su vida a futuro. No es lo mismo que no tomemos una medida para una persona de 45 años, 50 años, ¿no? Que no tiene una afectación médica o clínica grave, a que no la tomemos en el caso de un niño de unos 7, 8 años. Como están desarrollándose, todo lo que no se proporcione en esta etapa de desarrollo afecta su vida futura, ¿no? Entonces, eso nos referimos con el asunto de estos derechos específicos derivados de sus necesidades especiales. La convención incluye la definición del interés superior de la infancia, que tiene 3 dimensiones como derecho, como principio de interpretación y como norma de procedimiento. Básicamente lo que nos dice el interés superior de la infancia es que reconoce a los niños y las niñas y adolescentes como seres humanos titulares de sus propios derechos y que cualquier decisión que afecte a sus vidas no solo debe consolidar su opinión, sino que debe orientarse a maximizar las oportunidades del ejercicio pleno de sus derechos. Y aquí es donde viene un poco la complicación, porque, como les mencionaba, se han hecho muchos esfuerzos para tratar de decir, bueno, vamos a echar a andar desde el sector judicial la protección de los derechos, la garantía de los derechos de los niños y las niñas, adaptarnos a sus necesidades. Y lo cierto es que por sí misma una medida desarrollada desde el ámbito jurídico que no tome en cuenta la psicología, la atención que requieren los niños y las niñas en su grado de desarrollo neuronal, psicológico, psicoemocional, va a estar muy limitada, ¿no? Entonces, si nosotras y nosotros decimos, bueno, con base en el interés superior del niño y de la niña, le voy a preguntar si se quiere ir con su mamá y con su papá, o con su papá, y le digo textualmente, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu mamá o con tu papá? Y el niño o la niña tiene 3 años y solo balbucea, esa no fue la mejor forma de poder definir cuál es el interés de este niño o de esta niña, cuál es su decisión. Si no entendemos que a consecuencia de los abusos sexuales, de la explotación sexual, de la violencia física, pueden generarse relaciones de codependencia con los agresores, no vamos a entender por qué una persona que ha sido denunciada por abuso sexual, el niño o la niña pide quedarse con él o con ella, ¿no? En nuestra cabeza es, oye, pues si alguien te agredió no te quieres quedar ahí, si alguien te violó tendrías que salir corriendo. No, en el desarrollo de los niños y de las niñas, las experiencias que generan trauma generan reacciones distintas.
Los niños y las niñas no son víctimas tradicionales. Podemos no encontrarlos en un cuadro de estrés, podemos no encontrarlos en una crisis. Pueden no llorar, pueden reírse, pueden jugar, pueden hacer comentarios que pueden inclusive perturbarnos a nosotras y a nosotros cuando lo escuchamos. Entonces, si no tomamos en cuenta eso, en realidad no estamos poniendo en práctica de manera adecuada lo que implica el interés superior del niño y de la niña. Entonces, todo esto lo establece la convención. Y luego hace un listado de derechos. Aquí les dejo cuáles son todos los derechos que integran la convención. Lo primero de ellos es la definición de niños y niñas y establece que es un niño, niña, cualquier persona menor de 18 años. Nosotros le hemos integrado el término de adolescentes porque los marcos normativos nacionales así lo establecen, pero la convención les reconoce como niños a cualquier persona menor de 18 años. Y señala algunos elementos bien importantes que en muchas ocasiones no es necesariamente son puestos en práctica en el ámbito jurídico. Ante la sospecha de si se tiene o no más de 18 años o más de 12 años, que es el límite para definir que la ley establece en México para definir a niñas y niños y separar los adolescentes, lo que tenemos que adoptar es el criterio de mayor protección. Entonces, hay que asumir, hasta que se compruebe lo contrario, que se trata de una persona menor de 18 años, ¿no? Esa es un poco, por ejemplo, la forma en la que se reflejan estos derechos especiales a los que los niños y las niñas deben estar sujetos. Principio de no discriminación, principio de interés superior en el artículo tercero, cómo hacer realidad sus derechos en el artículo cuarto, la orientación de la familia en el artículo 5, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo en el sexto, el derecho a un nombre y una nacionalidad, a la identidad, a que las familias se mantengan unidas, a la protección, al contacto con la familia en otros países, a la protección contra el secuestro, el respeto a su opinión, a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y religión, la libertad de asociación y de reunión, de privacidad, de acceso a la información. En el artículo 18 se establecen estas responsabilidades de los padres y las madres. En el 19 la protección contra la violencia. En el 20 se abordan cuestiones específicas en materia de niñas y niños privados del cuidado familiar. En el 21 el tema de la adopción. En el 22 se abordan cuestiones específicas para niños refugiados. En el 23 cuestiones específicas para niños con discapacidad. En el 24 los derechos a la salud, al agua, a la alimentación y el medio ambiente. En el 25 la revisión de las medidas de internamiento, cosa también bien importante. El hecho de que hablemos de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como con cualquier otra persona, implica que tienen estos derechos independientemente si cometen una falta o no. Aquellos niños o adolescentes que hayan cometido una falta también tienen que ser tratados con base en estas especificidades que están relacionadas con su desarrollo. Por eso en el caso de México se creó un sistema de justicia penal para adolescentes. Por eso la ley del sistema de justicia penal para adolescentes establece que no hay imputabilidad, ¿no? A partir de niños y niñas de menos de 12 años, de menos de 14 años, perdón, y que a partir de los 14 es posible sí tener medidas de internamiento o medidas privativas de la libertad, ¿no? No es una prebenda, no es decir pobrecitas y pobrecitos, es un asunto del reconocimiento de su desarrollo y las afectaciones que puede tener para su desarrollo y para su vida futura, ¿no? Que se establezcan medidas privativas de libertad o que se tomen esas medidas privativas de libertad en la generalidad. En el 26 se abordan los temas de ayudas sociales y económicas. En el 27 el derecho al alimento, a la ropa, a un hogar seguro. 28 la educación. 29 a los objetivos de la educación. El 30 el respeto por las minorías. 31 el derecho al descanso, al juego. Sí, los niños y las niñas tienen derecho al juego. Al arte y a la cultura. 32 a la protección contra el trabajo peligroso. 33 protección contra las drogas, 34 protección contra el abuso sexual, el 35 prevención de la venta y la trata, el 36 la prevención de la explotación, el 37 habla acerca de los niños privados de la libertad. En este componente de los niños privados de la libertad
no solo es porque tuvieron una medida privativa de libertad, sino, por ejemplo, aquellos que nacen dentro de instalaciones donde sus padres o sus referentes familiares estuvieron privados de su libertad. En el 38, la protección contra las reglas; 39, la recuperación y la reinserción; 40, qué sucede con los niños que han incumplido la ley; el 41, el principio también de aplicar la ley más favorable, que también forma parte de sus derechos; el 42, la difusión de sus propios derechos; y del 43 al 54, que es el último de los artículos, en realidad son artículos de cómo funciona la convención y donde se establece, por ejemplo, este tema de la integración del Comité de los Derechos del Niño, las obligaciones de los estados parte, en fin, ¿no? Entonces, échenle un ojo a la convención, nunca está de más volver a revisarla, ¿no? Ese sería como la primera invitación. Ahora, dado la instancia que Bueno, nos pues convoca, no te tardes. es Au. muy importante observar que existen algunos instrumentos internacionales que deben de ser conocidos y reconocidos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia para personas menores de 18 años, o conocidas como reglas de Beijing. Tenemos las reglas de La Habana, que es las reglas de Naciones Unidas para la protección de las personas menores de 18 años privadas de la libertad; las directrices de Riad, que son las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil; la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos lo que nos acerca son estándares en materia de derechos humanos, ¿no? Internacionales o regionales, que permiten y que se han generado y se han construido con base en lo que se establece en la convención, ¿no? Entonces, estos instrumentos nos dan los estándares más altos hasta el momento en materia de derechos humanos. ¿Y por qué de niñas, niños y adolescentes y su acceso a la justicia? ¿Por qué es importante referirnos hacia ellos? Número uno, la adopción de instrumentos como esto pasa por procesos de negociación gigantescos. Literalmente, cuando se suscriben este tipo de declaraciones, convenciones, instrumentos, los puntos y las comas son revisados por el mundo, literalmente. Entonces, son instrumentos que tienen un consenso global, ¿no? Fueron muchos los países, ¿no? En este caso los de Naciones Unidas, que participaron en su elaboración, que los revisaron y que los aprobaron. Entonces, esos son unos elementos a considerar. Son revisados a nivel global, tienen un consenso global, ¿no? Entonces, puede ser que no tengan las visiones más progresistas, que existan otros países que hayan desarrollado instrumentos o leyes nacionales que vayan mucho más avanzadas. Pero digamos que este es el estándar. De aquí hacia abajo no debería de suceder nada, ¿no? De aquí hacia arriba, conforme las condiciones nacionales lo permitan, las negociaciones. Entonces siempre es bueno voltear a verlos, ¿no? Y como les mencionaba al inicio de mi charla, el tema del acceso a la justicia es una preocupación sustantiva, sobre todo porque justo no hemos identificado, nos han generado o nos habían generado directrices puntuales. Entonces, el Comité de los Derechos del Niño está en proceso de la evaluación de la Observación General número 27, que es justo sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes al acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Ya se tiene el primer borrador, que fue elaborado con aportaciones de especialistas, juristas, personas de todo el mundo, que será sometida a la aprobación de los países que integran la Asamblea, para que pueda ser aprobada esta observación general, ¿no? Entonces, ahí tendremos unos nuevos estándares, Sí, sí, una sí. nueva Por favor, barra, sí, pero tengamos una que digamos, privacidad. desde donde podemos Ahorita le empezar a digo a trabajar. Ceci que te mande los datos porque tengo que lo voy a Al facturar. parecer que es Ah, que lo vas Salma a facturar tú, ¿verdad? Cedo quien tiene abierto el chat, el micrófono. Listo. Eh, bien. Entonces, si alguien está interesado, por ejemplo, y quiere participar y colocar sus observaciones, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene abierta la convocatoria para recibir contribuciones y tiene el borrador
elaborado de esta observación general. Entonces, si quieren ustedes empezar a ver por dónde vienen las recomendaciones internacionales, puedes entrar, pueden consultarla e inclusive pueden someter ustedes aportaciones acerca de si consideran que tenemos una buena práctica, ustedes pueden someter esas aportaciones. Todo es en materia, todo es digital. Si quieren, al final les coloco el link para que puedan hacer esa revisión. ¿Y qué sucede en México? Bueno, en México en 2014 se aprueba la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Esta ley es, digamos, la versión nacional de la Convención de los Derechos del Niño. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece no solo todo el listado de derechos a los que los niños, niñas tienen y cómo estos derechos tienen que ser adaptados, ¿no? Porque sí se habla del derecho a la alimentación, del derecho a la identidad, los mismos derechos que tiene cualquier otra persona, pero cómo están adaptados para responder a los grados de desarrollo y las condiciones específicas de protección que requieren las niñas y los niños. Un apartado muy importante de la Ley General de Derechos de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que, a diferencia de otras leyes en la región de América Latina y el Caribe, crea dos sistemas. Un sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y un sistema de protección especial. Cuando hablamos del sistema de protección integral, estamos hablando del CIPINA, esto que algunas y algunos de ustedes habrán escuchado. El CIPINA es, digamos, la articulación interinstitucional que genera políticas públicas para prevenir y garantizar cualquier vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y garantizar, ¿no? El pleno acceso, disfrute, ejercicio, ¿no? Y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, los IPINAS trabajan desde las políticas públicas para generar las condiciones, ¿no? Coordinan a las instituciones gubernamentales para que puedan generar las condiciones óptimas para el desarrollo adecuado de niñas, niños y adolescentes. Entonces, es bien importante observar que las secretarías ejecutivas de los IPINAS y los IPINAS per se no proporcionan servicios. Quienes lo proporcionan son las instituciones que les integran, ¿no? Son estas instituciones las que forman parte de los IPINAS, las que van a proveer de los servicios. Pero ¿qué hacen los IPINAS? Coordinan. Decir, oigan, si hay 5 instituciones que están organizando capacitación sobre los derechos del niño para el funcionariado público, ¿por qué no hacemos una donde participen todos? Y así utilizamos de mejor manera los fondos. O, oigan, ¿alguien está trabajando en los temas de niñez con discapacidad? O nadie lo está trabajando, porque si nadie lo está trabajando, entonces el Estado está omitiendo la atención a este grupo poblacional específico, ¿no? Entonces, esa es la visión de trabajo con el CIPINA que está garantizada o que está incorporada en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Establece la creación de las secretarías ejecutivas, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Establece la obligación de la formulación de los programas nacionales de protección de niñas, niños y adolescentes, además del establecimiento de un sistema de información sobre niñas, niños y adolescentes y les mandata también la creación de los sistemas locales de información, ¿vale? Y luego, la propia ley general genera o crea lo que denominamos el sistema de protección especial. ¿Qué implica este sistema de protección especial? Es la respuesta gubernamental cuando ya ha existido una vulneración de derechos a los niños, de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, las instancias que se encargan, ¿no? De la revisión y la protección de, de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hubiesen sido vulnerados son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. No es un mecanismo paralelo de acceso a la justicia, sino se trata de un mecanismo adaptado para el acceso a la justicia. Las personas que trabajan en las Procuradurías de Protección deben de tener una formación especializada porque su labor
implica, entre otras cosas, colaborar en la determinación del interés superior del niño y de la niña y también la determinación de las medidas de protección que requieren estos niños y estas niñas. Las Procuradurías de Protección tienen dentro de sus atribuciones con base en la ley la emisión de medidas urgentes de protección que tienen que ser sancionadas porque así se ha establecido en el proceso por un ministerio público o por un juez, pero sí son instituciones, ¿no? Son mecanismos gubernamentales que tienen esas atribuciones. La emisión de las medidas urgentes de protección y también la elaboración de planes de restitución de derechos. Ojo, no son una sentencia, eso es una circunstancia específica y una atribución específica del Poder Judicial. Pero si hicimos un análisis de vulneración de derechos e identificamos de qué manera estos derechos vulnerados pueden ser restituidos, eso es lo que integra el plan de restitución de derechos. Y adicionalmente mandata a distintas instituciones a que cubran, ¿no? O que establezcan lo que ahí se requiere, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se establece en este marco de las Procuradurías de Protección. Y en algunos casos, y mejor dicho, no en algunos casos, otra de las atribuciones que tienen las Procuradurías de Protección es la representación de las niñas y los niños con distintas categorías. Quien tiene la representación primaria son los padres, madres, la persona cuidadora responsable directa, ¿no? Tutora del niño o de la niña en cuestión. Pero pueden las procuradurías fungir con una representación coadyuvante, es decir, que en el proceso que se está llevando ante las circunstancias que existen, la procuraduría represente el interés superior del niño o de la niña o en sustitución, cuando las personas que tienen la representación primaria no son aptas, no pueden o es en contra del interés superior de este niño, de esta niña, que asuman su representación para las cuestiones jurídicas. Entonces, las procuradurías pueden entrar en sustitución, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de esta representación coadyuvante, en muchas ocasiones está presente en las cuestiones familiares. Hay un proceso de divorcio, el esposo tiene a su abogado o a su abogada, la esposa tiene su abogado o a su abogada, y los niños, ¿quién ve por el interés de los niños y de las niñas? ¿No? Ah, no, no, pues ellos qué, no, por eso hay un montón de problemas luego. Entonces, necesitamos una persona, en este caso las procuradurías tienen esa atribución, que vele por el interés del niño y de la niña, no que se ande peleando por ver quién se queda con el perro, el gato, el monto de la pensión y demás, no, sino cuál es el verdadero interés superior, que es en la mejor conveniencia de este niño o de esta niña, que es lo más adecuado para él o para ella, ¿no? Y por ejemplo, en casos de representación en suplencia, ha sucedido esto en algunos casos, por ejemplo, para hacer transfusiones sanguíneas, ¿no? Alguna familia puede decir, por mis creencias, yo no estoy de acuerdo con que le hagan una transfusión a mi hijo o a mi hija, pero si este niño o esta niña, su vida está en riesgo, en peligro, literalmente de muerte, tiene que asumirse la representación en suplencia para ese momento en específico. No es que se los quiten ni nada, ¿no? Es solo para autorizar que se realice la transfusión porque hay que proteger el derecho a la vida y salvaguardar el derecho a la vida de este niño o de esta niña, ¿no? Entonces, por ponerles ejemplos sencillos. De ambos ejemplos hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, no crean que yo me las he inventado. Por supuesto, alguien que diga así como, no, oigan, ¿quién autorizó la transfusión a mi hijo? Si yo no, yo soy el papá, lo llevaron a la Suprema Corte y la Suprema Corte se pronunció, ¿no? Me dijo, cuando se trata de la preservación de la vida, el interés superior de la infancia está por arriba del derecho a profesar una religión, ¿no? De los padres, las madres, las personas cuidadoras, ¿no? Y entonces no hay nada que perseguir con respecto a la Procuraduría. Siempre se va a tener prioridad, ¿no? La protección del derecho a la vida de los niños y de las niñas por sobre un derecho como eh, eh, la práctica de alguna religión, ¿no? O sea, ese fue el criterio de la Suprema Corte. Y en el otro caso, por ejemplo, empezaron a generarse
varias discusiones acerca de cómo los niños y las niñas pudiesen ser un medio para la comisión de daño para una u otra parte. Entonces, no sé si les ha tocado el llamar a este asunto de la violencia vicaria y de la otra visión que es como la utilización de los niños y de las niñas, el engaño, se me olvidó ahorita mismo, ustedes disculparán, pero es un día pesado, el 30 para UNICEF. Pero se me olvidó la otra que no es violencia vicaria, sino otro tipo que se quería inclusive tipificar y que afortunadamente no avanzó. Pero básicamente ambos lo que decían inicialmente es, no, estás usando a los niños y a las niñas para hacerme daño, ¿no? O tú estás convenciendo a los niños y a las niñas. Y pues bueno, alguien dijo, oigan, otra vez la pregunta fue, ¿y quién piensa en los niños y en las niñas? Eh, en realidad del daño lo están recibiendo primeramente los niños y las niñas, ¿no? Cuando les utilizan como un medio, es decir, los despersonalizas y los conviertes en un medio para cometer un daño, ¿no? Entonces, justo no hace mucho, la Suprema Corte de Justicia también ha emitido una resolución bueno, mejor dicho, ya se compartió en jurisprudencia donde se establece que los niños y las niñas también son sujetos de violencia de género, ¿no? Eh, eh, ante casos, por ejemplo, como lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se denomina como violencia por interpósita persona. Bajo esa modalidad de violencia, los niños y las niñas también son víctimas de violencia. No solo las mujeres, sino los niños y las niñas también deben ser reconocidos y reconocidas como víctimas, ¿no? Entonces, este es un poco como el escenario que quería darles como algunos hints de lo que hemos visto, que siempre resulta y sale en las discusiones una y otra vez cuando tenemos estos diálogos con el sector judicial. Ahora, yo sé que pensábamos en este día como una conmemoración eh, positiva acerca de la niñez y la inocencia y el futuro del mundo, pero pues tenemos que ponernos a pensar en qué condiciones están desarrollando estos niños y estas niñas. Y para eso les traigo algunos datos. Primero, observar que aún existen mucha violencia contra las adolescentes, inclusive por parte de sus parejas, ¿no? Un 39%, es decir, casi 4 de cada 10 mujeres de entre 15 años y más, ha sido víctima de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida y un 20.7% en el último año. Eh, Mujeres que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años, es decir, matrimonios infantiles, que en teoría ya se estableció que la edad mínima del matrimonio son los 18 años, porque así se establece en la ley general, en el Código Civil, pero pues en realidad justo en la sesión de la mañana discutimos mucho acerca de eso y cómo, por ejemplo, hay elementos en los marcos normativos que se están escapando y que a la fecha se siguen presentando uniones civiles donde al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años, lo que insisto, va contra los requerimientos establecidos. Entre más azul vean al Estado, es que el fenómeno está más presente. Y sí, Guerrero es uno de los estados donde se presentan mayores porcentajes de mujeres casadas o unidas antes de los 18 años. Eh, Trabajo infantil. Los niños y las niñas que no deberían de estar desempeñando actividades que les pusieran en riesgo. Esta es un poco la tasa que existe a nivel nacional. Ustedes podrán observar que a nivel nacional es del 7.5%. Y si son curiosas y curiosos, podrán encontrar por ahí el de Guerrero, un poco, mucho, muy por arriba de la tasa nacional, ¿no? Esto quiere decir que nos estamos enfrentando a muchas y muchos niñas, niños y adolescentes que están en actividades que no están permitidas. El problema no es que se dediquen a una actividad que les pueda generar ingresos. El problema es que son actividades no permitidas que ponen en riesgo su integridad y su desarrollo.
Los niños y las niñas que realizan actividades, por ejemplo, que no observan los parámetros establecidos por la ley, es decir, que sean a partir de tales edades, que no sean mayores, jornadas de 4 horas y demás, o que nunca de los nunca puedan ser en actividades de minería y demás, su esperanza de vida se reduce de manera sustantiva, pueden desarrollar afectaciones a su salud física, a su salud mental, etcétera. Ese es el asunto de la protección frente al trabajo. Y por otra parte, pueden ser sujetos de mayor explotación. Yo me estoy metiendo en un riesgo terrible dejándote que trabajes aquí. Por eso no te voy a pagar lo mismo que le pago a una persona adulta. Te voy a pagar menos, ¿no? Porque el riesgo lo corro yo, ¿no? Entonces, ese es un elemento que no podemos perder de vista en el por qué es necesaria la protección a niñas, niños y adolescentes frente al trabajo infantil. El castigo corporal. Curiosamente, la zona del Pacífico Sur es una zona donde se tienen los niveles menores a comparación de otros como el Pacífico Norte con respecto al uso del castigo corporal como parte de la crianza. Mientras que en el Pacífico Norte el 63,30%, en el Pacífico Sur el 56,20% de las niñas y los niños y adolescentes han sido objetos de algún método violento durante su crianza. Sin embargo, sigue estando por arriba de la media nacional. A nivel nacional es 55,5, entonces está por arriba la región del Pacífico Sur en la que Guerrero se encuentra. Eh, Ojo, existen algo que se llaman experiencias adversas durante la infancia. En inglés, el acrónimo es ACEs o ACEs. Y resulta que si uno va sumando más experiencias adversas durante la infancia, ¿no? Se han hecho estudios longitudinarios de esto. Entre más experiencias adversas tengas durante la infancia, las posibilidades de ser sujeto de violencia, o ser agresor, quien ejecuta la violencia, se pueden multiplicar hasta por un 14, un 15, un 20% con respecto a quien no tiene estas experiencias. Entonces, por ejemplo, si fuiste víctima de castigo corporal como parte de la crianza, adicionalmente en tu casa había violencia intrafamiliar, había un consumo conflictivo de sustancias, un abuso de bebidas alcohólicas y vivías en una colonia donde había altos índices delincuenciales, tus probabilidades de ser sujeto de violencia o de ejercer violencia son de 15 a 20 mayores que quien no cumplió con estas 5 circunstancias, ¿no? Entonces, la idea de la protección de las niñas, niños y adolescentes frente al castigo corporal no es menor, ¿no? Es un asunto de cómo puede marcar su desarrollo. El derecho a la identidad. A nivel constitucional está establecido, está garantizado, la primera acta de nacimiento debe ser gratuita, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre. Este es uno de los derechos que México se ha esforzado muchísimo en poder lograr y sin embargo existen estados donde los niveles siguen siendo muy bajos. A nivel nacional, lo que tenemos es un 98% de niñas, niños y adolescentes con certificado de nacimiento y un 96% con registro de nacimiento. Para el caso de Guerrero, nos encontramos un poquito por abajo, ¿no? Un 96,4 con respecto a un 95,1. Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito. En 2023, 37,817 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de algún delito. Eh, Ojo, es importante observar que estos son los que se denuncian, ¿no? No es que los números sean bajitos, ¿no? Por ejemplo, el Guerrero aparece 349, pero más bien esto se trata de carpetas de investigación. Entonces también tenemos que ponernos a pensar qué capacidades existen para procesar este tipo de elementos. Si un niño o una niña llega ante un ministerio público y le dice, oiga, mi mamá me amarró, y este ministerio público o este policía primer respondiente dice, pues te portaste mal de seguro, entonces no necesariamente se integra la carpeta de investigación por algo que puede y es sancionable con base en la ley, ¿no? Entonces, no pensemos que porque esté bajito no quiere decir que no se presenta, sino más bien tendríamos que cuestionarlos cuáles son las capacidades
institucionales también para poder atender. Los homicidios de niñas, niños y adolescentes por cada 100.000, igual entre más oscuro hay más homicidios de niñas, niños y adolescentes. En la región de América Latina y el Caribe, el homicidio es la segunda causa de muerte y en algunos países la primera causa de muerte de personas menores de 18 años. Adolescentes víctimas y niñas víctimas de feminicidio, ¿no? Aquí también tenemos algunas complejidades en términos de cómo el tipo penal está establecido para el feminicidio y se reconoce que las niñas menores de 18 años pueden ser sujetas, que tienen una vulnerabilidad mayor y si no existe algún otro tipo penal con el que compita y que pueda resultarle más fácil a las operadoras y operadores de justicia de integrar. Niños y niñas víctimas de lesiones dolosas, es decir, infligidas con dolo. Eh, igual Guerrero aparece como bajito. Niños y niñas víctimas de trata. eh, Desapariciones de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Aquí encontramos también un número muy alto de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Eh, Desde UNICEF hemos estado construyendo un índice de riesgo de reclutamiento por parte de grupos delictivos, eh, que es un índice que busca medir, por ejemplo, múltiples vulnerabilidades que podrían colocar en mayor propensión a un niño, niña o adolescente ser reclutado por grupos criminales. Y con base en las estadísticas y este índice, Guerrero aparece por arriba de la media nacional con un 6.5 contra un 6.3 que es la media nacional. Homicidios con arma de fuego. eh, eh, También esta es una forma en la que los niños y las niñas están siendo sujetas de homicidios. Porcentaje de adolescentes que han experimentado ciberacoso en México y lo que puede conllevar con ello, que puede ser explotación sexual en línea, ¿no? O reclutamiento a través de las redes sociales, ¿no? O de las redes virtuales. Y lo mismo, no pensemos que porque aparece con un número pequeño significa que no es un problema. Otra vez tenemos que preguntarnos, ¿existen las capacidades institucionales para que si yo digo, oigan, me están acosando, se pueda hacer una investigación, ¿no? Desde lo virtual. Nuestras policías cibernéticas tienen capacidades, tienen recursos, tienen la tecnología para poder hacerlo. En el caso de adolescentes que se encuentran en el sistema de justicia penal, eh, su distribución siempre es mayor, una mayor presencia de hombres que respecto de mujeres, ¿no? Y podemos encontrar que hay estados donde puede haber muchos más que con respecto a otros estados donde no hay tantos, ¿no? Y estos son los datos que tenemos actualizados, bueno, 2022, los públicos de la encuesta de 2022. La mayoría de las niñas, de los adolescentes que se encuentran con alguna medida o que se encuentran bajo medida de internamiento, eh, hay una variación en los estados donde muchos priorizan el proceso en libertad y muchos otros priorizan el proceso en internamiento preventivo, ¿no? Ustedes pueden ver que en el caso de Zacatecas es el procesamiento de internamiento preventivo es lo preferido. Otra vez, recuerden, eh, espacios de encierro generan afectaciones, más cuando si no se encuentra con un modelo que permita una rehabilitación o una integración adecuada por parte de estos adolescentes que estuvieron en conflicto con la ley. Eh, para cerrar la sesión, al menos mi exposición, esa es la pregunta. ¿Cuál es el rol del sector judicial frente a este escenario? ¿Mm? Sabemos cuál es el rol del sector judicial para con las personas adultas, ¿no? Procurar justicia, vigilar que la justicia impere, dar a cada quien lo que le compete si nos queremos ir hasta esas épocas. Pero en honor al Día del Niño y de la Niña, ¿quién piensa en los niños y en las niñas? ¿Con los niños y las niñas qué? Ante ese escenario tan complejo. Eh, Hemos estado observando, por ejemplo, en algunas circunstancias, particularmente en términos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes,
donde la premisa inmediata es cometiste un delito. Entonces tienes que pagar por ello, ¿no? Inclusive empiezan a avivarse algunas narrativas de que hay que bajar la edad penal porque los tienen afuera, están esperando a que sucedan estas cosas. Pero vean el escenario en el que están creciendo las infancias. Un escenario donde las posibilidades de supervivencia, las posibilidades de no ser objeto de violencia, donde las posibilidades de desarrollarse son limitadas. Entonces también tenemos que reconocer que hay pocas oportunidades y pocas opciones. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿No? ¿Cuál es el rol que eventualmente el sector judicial pudiese tener? No tengo la respuesta. Tenemos algunas orientaciones, pero sí es importante, y ese será un poco el objetivo de la sesión del día de hoy, invitarnos a la reflexión. Ante este escenario, ¿cuál sería nuestro rol, ¿no? Desde la institución, desde donde yo participo y desde donde yo colaboro. Sé que no solo están presentes personas del Poder Judicial, sino también de otros sectores, eh, pero este es el escenario en el que los niños y las niñas están creciendo, ¿no? Si nos vamos con la narrativa previa de ellos y ellas son el futuro, ¿qué futuro nos espera? Eh, ¿Y qué podemos hacer para garantizar que ellos y ellas puedan tener otro futuro, ¿no? Un futuro pleno, adecuado, en el que sus derechos eh, sean respetados y puedan ejercerlos? ¿Qué sí es cierto? Ninguna institución por sí sola lo va a lograr. Entonces, esta respuesta práctica de ahí llévelo al DIF, ¿no? Que se haga cargo la Procuraduría, nuestros colegas del DIF y de las Procuradurías se los pueden decir, es hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Se requiere un trabajo coordinado, adecuado, para todas y para todos. La responsabilidad de la protección de las niñas y los niños es de todas y de todos, de las familias, de las comunidades, de las instituciones. Eh, Hay que pensar cuál es nuestro rol, ¿no? Y yo hasta aquí lo dejaría para dar un espacio a la discusión. Y sí, Berenice, apenas acabo de ver el mensaje, pero sí era alineación parental, el otro, además de la versión de violencia vicaria malentendida. Muchas gracias a todas y todos y tendremos ahí un espacio para preguntas, respuestas, participaciones. Muchísimas gracias, maestro, el escucharle, el permitir pues entender estas perspectivas que de repente escapan a lo mejor a otros aspectos que son muy necesarios para poder incorporar estas perspectivas de infancias en nuestro día a día, pues la verdad es, creo, ¿Quería algo invitado? en qué mejor momento hacerlo que el Día de la Niñez. Pues se abre un espacio, compañeras, compañeros, por si quieren hacer alguna participación, alguna pregunta. Estamos atentas y atentos a escucharles. Y efectivamente hay personal del Poder Judicial, del DIF, de organizaciones civiles, académicos, DIF municipales también. Nos acompañaban también de el IEPC, de espacios electorales. ¿Alguien quiere participar? Adelante, maestra Oh, Lindo. o ya nos quedamos todos pesimistas respecto al escenario que mostramos. Hola, hola, hola. Hola, Antonio, qué gusto oírte. Olimpia, ¿qué tal? Am, Muchísimo gusto. Aquí andamos. Am, pues primero que nada, felicitar esta iniciativa de las compañeras para invitar a alguien que tiene una visión muy crítica, muy revisionista, ¿no? Muy comparativa, no sé cómo llamarle. Una visión muy global, muy realista de esta realidad de la niñez, como antes la tuviste para el desarrollo y todos los otros temas que hemos visto antes contigo.
Em, Nosotras recientemente en el Frente Feminista Nacional realizamos, y apenas ayer antier lo presentamos ante el Senado, el informe alterno Bellín más 30. Tú sabes que una de las esferas es la niña. Nosotras nos encontramos como Coordinación Nacional del Frente con la imposibilidad de, de hacer referencia a ese capítulo, a la realidad que viven, tan atroz que viven las niñas en este país, en ese capítulo, porque no encontramos estadísticas. Ya sabes que procuramos nosotras hacer lo más exhaustivo posible el informe, porque es respuesta al informe oficial, ¿no? Que se presentó ante la ONU. Entonces, nosotras como organizaciones decimos, nosotras lo que vemos en México es esta realidad y procuramos defenderla con cifras. No encontramos cifras precisas de la realidad diferenciada por sexo, ¿no? Entre niños y niñas. Sí, bastantes testimonios. Ahorita está circulando una petición, Changue, que está mostrando incluso imágenes, fotografías de niñas, de niños varones, de niños en la montaña y refiere a la realidad de Chiapas y Guerrero acerca del reclutamiento forzado de la niñez. Tenemos esas evidencias, son periodísticas, son testimoniales, pero no cifras diferenciadas por sexo para nosotras poder hacer eso. Y otras realidades, además, que me pareció que no las escuché en tu exposición de la problemática, en todo el listado tan atroz, ¿no? Trabajo infantil, en fin. Me parece que falta feminicidio infantil, me parece que falta desaparición forzada de niñas y adolescentes, me parece que falta eh, la el uso, la trata de mujeres, de niñas y adolescentes con usos, con fines sexuales, con fines reproductivos también, que nosotras los conocemos a nivel testimonial, ¿no? Varias compañeras de organizaciones, ya te lo habíamos comentado hace algún tiempo que estuvimos colaborando contigo, en Chilapa, por ejemplo, desapariciones de niñas, las colectivas que accionan ahí, nos han contado de niñas, 5, 6, 7, hasta 12 niñas que a la salida de la escuela o en el recreo de la secundaria pasan las camionetas, las levantan y se las llevan. Y relativamente todo mundo, digamos, se entera de quiénes son, ¿no? Porque los ubican perfectamente. Pero las madres cuando van las colectivas y les dicen, oye, pues, ¿qué hacemos? Denunciamos. No, pues es que me amenazaron y dijeron que van a venir por mis otras hijas o mis hijos. Si les digo algo, la pobreza limita mucho el acceso a la justicia, porque luego dicen, bueno, pero ¿qué hago? Busco una y dejo desamparadas a 6, 7 de mis hijos, hijas. Soy madre, ahora les dicen autónomas, a mí no me gusta ese término porque le quita al Estado su responsabilidad, no somos autónomas todavía en el sentido que desarrolló Marcela Lagarde, ¿no? No tenemos esa autonomía si la sociedad no nos reconoce autónomas, pero bueno, es una categoría que se ha desarrollado frente a aquella de madres solteras, ¿no? Relacionándonos con pareja necesariamente. Pero bueno, las categorías van en construcción. Todo esto para decirte que felicito mucho el esfuerzo de las compañeras, que aplaudo tu exposición tan exhaustiva y sin embargo todavía faltan datos, ¿no? Y para decirte que estamos nosotras ahí pendientes, ojalá podamos retomar la comunicación para ver si es posible que nos apoyes con nutrirnos de esas estadísticas o de esas fuentes, ya nosotros buscaremos las estadísticas que pueden hacer diferenciación por sexo. ¿Qué está pasando específicamente con las niñas? Que desgraciadamente la problemática es atroz para niños y niñas, ¿no? Y adolescentes, hombres y mujeres. Pero lo es más para las niñas, creo yo, porque tiene un sello especial el que sean niñas. O sea, ellos los llevan para halcones, a ellas para tráfico sexual, en fin, hay una diferenciación de la problemática, tú lo sabes bien porque me consta que manejas bien el enfoque de género. Entonces, pues, aquí estamos. Te aplaudo a las compañeras y aquí seguimos. Y muchísimas cosas más que podemos contar, pero no quiero abordar el tiempo de las demás. Muchísimas gracias, abrazos. Gracias, Olimpia, un gusto. Sí, sin duda alguna, ese es un poco lo importante, ¿no? ¿Cómo podemos empezar
a identificar dónde están las brechas de oportunidad para el trabajo y la protección adecuada de las niñas, niños y adolescentes. A nivel federal, por ejemplo, la mayoría de las encuestas solo recogen información de 15 años para arriba. Entonces, lo que sucede debajo de los 15 años es un poco complejo porque eso nos lleva a irnos más bien hacia registros administrativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos que ver los reportes que se hacen en la Secretaría de Salud o los reportes, los informes policiales homologados, es decir, otro tipo de fuentes de información. Y si estas personas que llenan esos reportes en realidad no incorporan el enfoque de derechos de la infancia, es decir, espero haberles contagiado un poco de mi preocupación de qué vamos a hacer por las condiciones en las que se encuentran o se están desarrollando nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Eh, eh, si no cuentan con esa visión y siguen con una visión tutelar que dice, bueno, pues si nada más le pegó 3 golpes, ¿no? Bueno, sí, mira, ya la niña ya estaba grande, de por sí se le iban a llevar. Si no, si esa es la visión que tienen estas operadoras y operadores, va a ser complejo, o sea, no vamos a cambiar la cosa. Entonces, sí es importante, no van a llegar ni siquiera a la información, sí es bien importante justo cómo hacemos para fortalecerlo. Y por otra parte, cómo generamos también una adecuada vinculación interinstitucional. Yo mencionaba, una institución por sí sola no va a poder responderlo, ¿no? Y esto incluye también a las organizaciones de la sociedad civil. En muchas ocasiones, los contextos tan difíciles que se desarrollan en ciertas comunidades, en ciertas localidades, las únicas personas que pueden tener acceso son organizaciones y colectivas. A veces ni las propias instituciones pueden llegar porque no hay forma, pues, de poder acceder. Entonces, ¿cómo hacemos para tender redes? ¿Cómo hacemos para apoyarnos mutuamente? Y colocamos al frente, ¿no? Y en el centro el bienestar de las niñas y de los niños, que es un poco el llamado que me gustaría hacer, ¿no? Colocarles al frente y al centro y que más bien nuestro trabajo se oriente a eso, a garantizar su protección y sus derechos. Y tenemos que encontrar las soluciones, ¿no? Hay experiencias en otros países, se utilizan sistemas de alerta temprana, como comunitariamente nos vamos avisando. eh, en los procesos judiciales se utilizan otros mecanismos, ¿no? Donde se privilegia o se conduce un análisis, ¿no? Aunque venga ahora mismo referido por las autoridades, ¿no? Para poder, y se trabaja de manera estrecha con las autoridades especializadas, en fin, hay formas, pero lo importante es empezar a colocarnos en esta visión de protección, ¿no? Cuando se trata de niños y de niñas, no estamos en las mismas condiciones. No, ellos y ellas no están en las mismas condiciones que las personas adultas. Requieren de una atención adecuada, una atención especializada, un ojo más crítico, ¿no? Eh, el niño me dice que su mamá no le pega, pero que antes de responderme le voltea a ver, ¿no? Como pidiendo su permiso. ¿Qué significa eso? Si ya sé que eso sucede, entonces, ¿por qué ese es el medio de comprobación que utilizo, ¿no? ¿No? Busquemos otro, ¿no? Ahora mismo en UNICEF estamos promoviendo la implementación de las salas SAPCOP, salas para la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. Esperamos que en el trabajo y la vinculación con el Tribunal Superior de Justicia podamos colaborar para su implementación en Guerrero también. Y justo la lógica es un espacio seguro para que los niños y las niñas puedan, con lo que tienen, que es su narrativa, poder compartir lo que está sucediendo con una facilitación especializada, con una metodología especializada, y entonces tengan un poco de más oportunidades para acceder a la justicia. Reitero, los daños que no son resarcidos en la infancia afectan el resto de desarrollo de su vida adulta. Entonces, si se tuvo un daño, una afectación a los 5 años y la esperanza de vida en este país es de arriba de los 85, piensen como 80 años, durante 80 años se están viviendo esas afectaciones. Entonces, esa es la importancia y el sentido de parar, ¿no? De tener y resarcir los daños a los que pueden estar sujetos los niños y las niñas. Y por supuesto, Lindia, con gusto seguimos en la articulación. Sepan que UNICEF tiene una persona que coordina nuestros trabajos en el Estado, que también nos acompaña, que es Alinda Neira, y es nuestra oficial de protección
basada en Chilpancingo, entonces también cualquier requerimiento, solicitud, Aline podrá gestionarle. Gracias, gracias. Sí, saludos a Lynn, por supuesto. Saludos, saludos, gracias. Muchas gracias, maestra Olimpia. Muchas gracias, maestro José Antonio. Bueno, pues de verdad reiterarles esa disposición que tienen de continuar fortaleciendo estos mecanismos institucionales para incorporar esta perspectiva de infancias y sobre todo, pues garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez en Guerrero. Agradecemos a todos su presencia, reiteramos al maestro José Antonio Ruiz Hernández, pues esa disposición que siempre ha habido para con el Poder Judicial del Estado, para los trabajos que se han realizado y los que tenemos próximamente por realizar. Y por favor, reciba un cordial saludo, maestro, de parte del magistrado presidente Ricardo Salinas Sandoval, agradeciendo pues su valiosa participación y sobre todo el compromiso por hacer efectivos los derechos de todas y todos los niños. Muchas gracias a todas y todos y estén al pendiente porque tendremos futuras conferencias que esperamos también sean de su interés en torno a infancias y juventudes. Muchas gracias y que tengan buena tarde todas y todos. Muchas gracias a todas y todos. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Gracias.